Buenos días, amigas y amigos. Continuamos con las mañanas informativas acá en Venevisión. Hoy en una entrevista nos acompaña el profesor e historiador Pedro Benítez. Buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a ustedes por la oportunidad. Señor Benítez, esta semana se está desarrollando este proceso de diálogo nacional impulsado por la Asamblea Nacional para establecer un cronograma, unas recomendaciones para el cronograma electoral. Quisiera saber su posición sobre esta situación. Bueno, todo esfuerzo de entendimiento y diálogo siempre es importante, siempre hay que aplaudirlo. Yo me imagino que los que están participando por factores que se identifican como la oposición van a ratificar la posición que expresaron el 26 de octubre del año pasado, cuando en un acto, por cierto, convocado por el presidente Nicolás Maduro, se ratificaron los acuerdos suscritos en la isla de Barbados entre el gobierno nacional y la plataforma unitaria. Esperemos que ellos nuevamente ratifiquen esa posición. Respaldar los acuerdos de Barbados en estos momentos es de suma importancia para el país. No hacerlo, crearía un ambiente muy negativo para la recuperación de nuestro país que todos estamos esperando, dado lo que ha ocurrido en la última década. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, decía que estos acuerdos o este proceso de negociación y diálogo dentro de la Asamblea Nacional estaría listo para esta semana. ¿Usted cree que es válido que la Asamblea Nacional le dé una propuesta de cronograma electoral? Sí, bueno, la Asamblea Nacional puede hacer una propuesta y se la puede presentar al Consejo Nacional Electoral, que es el ente, según la Constitución, encargado finalmente de hacerlo. Y esperamos que en esa propuesta se contemple que una cantidad enorme de nuevos votantes, se estima unos 4 millones de jóvenes que nunca han podido ejercer su derecho al voto, se puedan inscribir en el registro electoral, se abran los centros de registro electoral a nivel nacional en todos los municipios, en todas las parroquias, para que estas nuevas generaciones se inscriban. Los que se han tenido que cambiar de residencia lo puedan hacer, o sea, que se actualice el REP y se creen todas las condiciones para una participación electoral, que se cree un ambiente propicio para eso, tal como lo ha expresado tanto en su letra como en el espíritu, cito nuevamente, el Acuerdo de Barbados. Muchos actores políticos de la vida juvenil del país señalan que cerca de 3 millones de jóvenes no están inscritos en el registro electoral. Convocar una elección para el mes de julio, mayo, abril, daría chance para que se inscriban esta cantidad de jóvenes que no están inscritos. Bueno, evidentemente que no, sin uno ser un experto en la materia se da cuenta que un tema logístico no sería posible, pero los que conocen este tema, afortunadamente en Venezuela tenemos periodistas y gente que conoce este tema, y que incluso han sido funcionarios del Consejo Nacional Electoral, pues han advertido que eso no es así. Mira, para que este proceso sea útil para el país, para que esta elección que viene, que toca en el 2024, sea útil para Venezuela, es fundamental que haya reconocimiento de las partes. Eso es fundamental. Entre nosotros en este momento hay un diálogo porque hay un reconocimiento. Tú has tenido la amabilidad de invitarme, o sea, me reconoces como una persona que te parece importante o relevante las opiniones que te puedo dar, y por mi lado, evidentemente reconozco que tú eres el conductor de este espacio, ¿no? Un periodista que manejas el tema, y eso nos permite tener un diálogo fluido y respetuoso que sea útil para la audiencia, que la audiencia pueda sacar algo que sea importante. Lo mismo ocurre a nivel nacional. Nicolás Maduro es el presidente, es el jefe del Estado, es el jefe del principal partido del país. Hay que reconocer que ese es un hecho político, pero del otro lado también hay que reconocer que hay un hecho político. Hay un liderazgo en la oposición que ha sido validado por una primaria. No es el único sector de la oposición, evidentemente es el sector más importante, tiene una candidatura que es María Corina Machado, y tiene que haber reconocimiento de las dos partes para que esa elección pueda tener utilidad para el país. Ahora, a lo largo de estos 10 años se han desarrollado múltiples diálogos. ¿Qué diferencia este diálogo de los anteriores que puede ser fructífero para el país? Bueno, volviendo al tema del Acuerdo de Barbados, en este caso lo particular es que nos está dando la oportunidad a los venezolanos de superar, entre otras cosas, el tema de las sanciones financieras y comerciales que se han impuesto al país o a la industria petrolera venezolana, fundamentalmente al gobierno venezolano, desde el año 2017, las financieras y las comerciales desde el año 2019. El actual gobierno de los Estados Unidos, del presidente Joe Biden, está respaldando ese proceso y ha expresado su compromiso, su funcionario, de que las sanciones sean flexibilizadas y eventualmente levantadas.
Tenemos una oportunidad para que eso ocurra, pero más allá del tema del levantamiento de las sanciones, que por supuesto es importante, es un mensaje de confianza que Venezuela le manda al resto del mundo, que Venezuela se puede volver a insertar en la comunidad democrática internacional y en la economía global. ¿Y por qué eso es importante? Porque para que la economía venezolana se recupere, para que se recupere el salario real, para que se pare esta enorme sangría de capital humano que es la migración constante de venezolanos, se tiene que recuperar la economía nacional. Y eso no va a ser posible sin inversiones. Y para que haya inversiones, ya todos lo sabemos, pero hay que repetirlo una y otra vez, hace falta confianza. Y para que se cree un ambiente de confianza, bueno, el gobierno nacional, el Estado venezolano, tiene que honrar sus compromisos internacionales, los que ha suscrito voluntariamente. Usted nombra bastante el acuerdo de Barbados, la plataforma unitaria y también María Corina Machado, abanderada de la oposición para de cara a las presidenciales, señala que se están violando los acuerdos con esta consulta. Desde su punto de vista, ¿cree que se están violando acuerdos con la consulta del cronograma? No, creo que no, en lo absoluto, no afirmo eso, por todo lo contrario. Lo que creo, lo que recuerdo es que las personas, los sectores que están sentados ahí, y empezando por el gobierno nacional, ellos tuvieron un acto el 26 de octubre, donde un acto público fue en cadena nacional, creo que fue en el Teatro Teresa Carreño, tal vez estoy equivocado en ese detalle, pero fue un acto público, lo podemos buscar en las redes y en los noticieros, lo podemos googlear, donde ellos respaldaron los acuerdos de Barbados. Y lo que uno esperaría es que nuevamente en este proceso de diálogo que se ha establecido con este sector, esos mismos actores ratifiquen el respaldo a este acuerdo. El Reino de Noruega, que es garante de estos acuerdos, solicitó que se iniciara el proceso de verificación de los acuerdos. ¿Cree que es importante que se realice este proceso? Por supuesto, eso es muy útil. Estábamos comentando fuera del aire que salió una nota de prensa de parte del gobierno de Brasil, un pronunciamiento que dio el ex canciller Celso Amorim, que es uno de la mano derecha del presidente de Brasil, de Lula da Silva, respaldando el acuerdo de Barbados. Sí, por supuesto que eso también, todo lo que contribuya a que ese proceso sea fluido, tanto en el espíritu como en la letra, es muy importante para el país. De verdad que tenemos una gran oportunidad de que Venezuela nuevamente enfirme su recuperación por los próximos años. Ahora, el no cumplimiento del acuerdo de Barbados, Estados Unidos señala que podría implementar nuevamente sanciones, que va a levantar las licencias. ¿Esto perjudicaría, digamos, a la economía del país? Bueno, que los acuerdos de Barbados no se cumplan sería una catástrofe para Venezuela, hay que decirlo lamentablemente. Retrocederíamos nuevamente a lo peor que vivimos en los años 17, 18, 19, incluso en términos de hiperinflación. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo económico venezolano está muy quebrantado, es muy débil, es como que una persona que viene una enfermedad muy grave se empieza a recuperar y vuelve a recaer, ¿no? Porque contrajo COVID o algo, ¿no? Y su cuerpo está muy débil. Así está la economía venezolana, así está la sociedad venezolana. Pero más allá del tema de las sanciones, que por supuesto sería negativo, habría que ver si el gobierno de Estados Unidos va a retroceder en la aplicación de todas esas licencias o no. Eso ellos lo van a evaluar o cambiar sanciones de tipo comercial y financieras por mayores sanciones personales, que es lo que ha hecho la Unión Europea. Más allá de ese tema, aquí lo realmente preocupante es que se le estaría mandando un mensaje muy negativo al resto del mundo por parte del gobierno nacional, por parte del Estado venezolano, de que no cumple los acuerdos, que no honra sus compromisos internacionales, y eso sería devastador, porque la economía funciona fundamentalmente en base a las expectativas. Mira, tenemos una gran oportunidad nuevamente en Venezuela, un gran golpe de suerte. Los venezolanos podemos decidir si lo aprovechamos o no lo aprovechamos. En el resto del mundo hay dos guerras, lamentables, trágico, pero como nosotros estamos en un área del mundo que está fuera de las zonas de conflicto y por circunstancias del destino en nuestro subsuelo tenemos materias primas que demanda el resto del mundo, tenemos la misma oportunidad que tuvimos hace 100 años cuando apareció la industria petrolera venezolana. Ahora, la administración estadounidense señala que a ellos lo que les importa es que el proceso sea transparente y verificable y competitivo, más no la opción de un candidato en particular. ¿Usted cree que qué es lo que le interesa realmente a Estados Unidos de este proceso venezolano? Bueno, yo creo que lo que le interesa a Estados Unidos, vamos a ser realistas, prácticos, ¿no? Es que se pare la inmigración venezolana, que ya es un tema descontrolado. Y evidentemente para que se pare la inmigración tiene que cambiar las expectativas de Venezuela
Y obviamente, por ende, Venezuela tiene que tener estabilidad. Ellos lo que esperan de Venezuela, y lo mismo la Unión Europea, lo mismo el gobierno de Petro en Colombia, lo mismo el gobierno de Brasil, que Venezuela sea un país estable, que crezca, que le dé oportunidad a sus ciudadanos, que no sea un país, y no se me malinterprete esto que voy a decir, que exporte problemas, sino que exporte soluciones, que le cree oportunidades a sus ciudadanos, como fue la Venezuela del siglo XX durante muchas décadas. Yo creo que eso realmente les interesa, y para que eso sea así necesitamos un proceso electoral que sea reconocido internacionalmente, que sea legítimo, que sea transparente, de la que los propios venezolanos nos sentamos satisfechos, y sobre todo que no se convierta en una vendetta donde unos venezolanos persigan a otros. O sea, volver a tener una Venezuela sin perseguidores ni perseguidos, eso es fundamental para la convivencia y para la recuperación nacional. El gobernador del estado de Barinas, Sergio Garrido, señalaba que si María Corina Machado no es habilitada para participar en estas elecciones, debería escogerse un candidato por consenso. ¿Usted cree que esta puede ser una solución a esta traba que hay hoy por hoy con María Corina Machado? Bueno, yo creo que en este momento, y me llama la atención que el gobernador Garrido plantee eso, puesto que él es gobernador, porque los dirigentes que fueron inhabilitados previamente desprendieron su liderazgo para apoyarlo a él. Estoy pensando en el caso de Freddy Superlano. Por supuesto que él plantea una posibilidad. Yo entiendo que la plataforma unitaria y María Corina Machado están agotando todo lo que esté en sus manos para concretar esa candidatura que tiene un mandato muy claro, y me parece que están haciendo lo correcto y eso es lo que deben hacer. Pero por otra parte, María Corina Machado lo que le ha dicho al país es que nada la va a apartar de la ruta electoral, que ella está montada en organizar una estructura de participación electoral masiva. El 600K es el programa, el plan que ella y su equipo le han presentado al país, y por lo menos yo no tengo ningún motivo, ninguna razón para dudar de su palabra. Ella lo que ha expresado textualmente es que hay que aferrarse a la ruta electoral, y yo creo que eso es lo que tiene que hacer la oposición venezolana. Ahora, volviendo al tema de las elecciones de este año, históricamente en Venezuela las elecciones habían sido en diciembre, sí, últimos meses del año. Pero ¿por qué le causa ruido a algunos sectores que se puedan adelantar las elecciones de este año 2024? ¿Qué podría pasar? Bueno, lo que tú me planteabas al principio muy acertadamente, que no se puedan inscribir los jóvenes, las nuevas generaciones que no han podido participar en procesos anteriores, que no haya observación internacional, que no se le dé por lo menos cierta equidad a la competencia electoral. Por eso las elecciones tradicionalmente en Venezuela se hacían en el mes de diciembre. No es algo que esté establecido en la Constitución, ciertamente, pero esto es un buen ejemplo de cómo tú, sin violar la letra, violas el espíritu de una participación electoral democrática. Yo voy a poner ejemplo ahorita de El Salvador, lo que acabamos de ver en El Salvador. El presidente Nayib Bukele ha ganado, y las encuestas lo decían, con una mayoría aplastante. Pero la forma, y en la democracia las formas son el fondo, la forma en que le ha presentado ese triunfo electoral, que lo anunció él y no la autoridad electoral, y todavía hasta ahora no se saben los resultados, la forma en que él se expresa hacia los periodistas extranjeros, hacia la oposición, lo que ha hecho es manchar su propio triunfo electoral. Ahora, y eso a ese país no le conviene. Y me parece que es un ejemplo de lo que lo podríamos aplicar en Venezuela. Ya para finalizar, este año también hay elecciones en Estados Unidos. ¿Cómo se podría afectar el proceso electoral venezolano las elecciones también de Estados Unidos? Bueno, y hay también una gran incertidumbre porque podría ganar el Partido Republicano, el presidente Trump, y ya sabemos la posición que él tuvo con respecto al gobierno de Nicolás Maduro y que fue el gobierno que dictó las primeras sanciones. De modo que aquí hay una ventana de oportunidad con la actual administración que está en la Casa Blanca de que podamos dar un paso muy importante. Insisto, esta es una oportunidad para avanzar y no para que Venezuela retroceda a una crisis de la que no quisiéramos volver a vivir y experimentar. Bien, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ti, es muy amable. Amigos, estuvo con nosotros Pedro Benítez, historiador y también profesor universitario. La invitación es que sigan en sintonía de Venevisión y con las mañanas informativas en Noticias Venevisión. Muy buenos días.